Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 22 del libro de Proverbios, del versículo 22 al 25. Vamos a hacer la lectura de nuestro tiempo devocional que hemos titulado El opresor del pobre y el amigo del violento. El opresor del pobre y el amigo del violento. Dice la palabra de Dios: no le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a todo el que los destruya. No tengas no tengas amigo de la gente, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Bien, en esta sección observamos justamente que la mayoría de las violaciones o incumplimiento de la justicia tienen como blanco a los pobres y afligidos, porque son débiles e indefensos. Pero quien quiera que haga esto se constituye en enemigo de Dios, quien juzgará la causa de ellos. Dice: no te acompañes con el hombre de enojos. Mientras que las palabras del versículo 22 y 23 se basan en la fe hebrea, estas ideas derivan de la observación de la conducta e interacción humana. El libro de Proverbios incluye ambos tipos de ideas: la revelación de la verdad acerca de Dios y observación de la experiencia humana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. El que roba y oprime al pobre lo hace a su propio riesgo. Y si los hombres no comparecen por sí, Dios lo hará. Recordemos que Dios es quien tomará la causa de los pobres y Él es quien será el juez. Nuestros corazones corruptos tienen tantos problemas, tanta paja en ellos, que es peligroso meterse con los que andan arrojando chispas de pasión, chispas de enojo, chispas de contienda. Aquí en esta sección siguen 10 preceptos de 2 versos cada uno. Aun cuando los hombres dejen de defender a los pobres, Dios lo hará. Debe ser una idea, que nosotros debemos de estar recordando. Dios estará con ellos, es quien finalmente llevará ante la justicia divina a la acción de todos los hombres. El primer dicho que vemos aquí lo vemos en el versículo 22 y 23. El pobre y el afligido no tienen entre los seres humanos quien abogue muchas veces por su causa. Por lo tanto, los malvados se aprovechan de ellos, les roban y maltratan, porque saben que pueden sobornar al juez y salirse con la suya. Ignoran el hecho de que Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. El segundo dicho es versículo 24-25, dice: cuidado con el iracundo. Hay malos compañeros en la vida para quien desea andar de acuerdo con la sabiduría. Entre ellos se encuentran el iracundo y el hombre de enojos. El peligro de andar con ellos es que uno corre el riesgo de imitar sus maneras, uno corre el riesgo de empezar a actuar como ellos. En México tenemos un dicho: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si nosotros empezamos a tener amistad, empezamos a pasar más tiempo con estas personas que son iracundas, definitivamente también nosotros empezaremos a comportarnos como ellos.
a estos proverbios, en estos proverbios, observamos algo muy sencillo: no robar al pobre y evitar contienda con el que es fácil de enojarse. Esta colección comienza con una advertencia contra la explotación del pobre. No quebrantes al afligido, es decir, no emplear la acción legal contra él. En la puerta dice el versículo 22, en la Reina Valera 60, dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Se refiere al tribunal de justicia reconocido en la puerta de la ciudad. Dios será el abogado del pobre y traerá juicio sobre otros opresores. El peligro de las asociaciones equívocas se recalca en el versículo 24-25. Dice: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La palabra aprender significa que es al estar tan en contacto con esa persona, al estar tanto tiempo con esa persona, empezamos a aprender por asociación. Así como hace algún tiempo todavía se aprendían los oficios en carpintería, en albañilería, empezaba uno a trabajar con algún maestro de estos oficios y uno empezaba a aprender por asociación, uno empezaba a aprender por observar y ser guiado en cada paso o en cada elemento, desde lo más pequeño. Después del prefacio que vimos el día de ayer, después de la exhortación que vimos en esta porción que escribe Salomón, esperaríamos tal vez hallar algo nuevo y sorprendente, pero no es así. Vemos una amonestación, vemos un regaño sencillo y llano contra la práctica inhumana de oprimir a los débiles. Se convierte en un gran pecado robar a cualquier persona, pero es mucho peor robar al pobre, a quien deberíamos estar ayudando, a quien deberíamos estar apoyando, a quien deberíamos estar llevando junto con ellos las cargas. Quebrar al afligido es añadir aflicción a la que ya tienen, y además sobornar el tribunal es una cosa malvada, vil y cobarde, porque aprovechándose de alguien que no puede ayudarse a sí mismo es peor que alguien malvado, es peor que alguien que solamente tiene instinto. Por eso se vuelve algo antinatural. Pero el que de tal manera se comporta lo hace por su propio mal, pues será oprimido y será recompensado en su actitud por Dios. Sin embargo, podemos ver que esta recomendación es un oportuno consejo. También el versículo 24-25, a no trabar amistad íntima con una persona de mal genio, pues quien se nota fácilmente, pues nosotros podemos notar quién fácilmente se enoja, se ofende y se resiente de todo. No es una persona apropiada para tenerla como amigo, pues no solo se puede enfadar fácilmente con nosotros, sino que esperará que también nosotros nos enfademos con otras personas como él lo hace. Y de ese pecado tendremos nosotros la culpa. Pensemos por un instante, ¿cuántas ocasiones nos hemos asociado con una persona que es fácil para el enojo, que se airea muy rápidamente, que se enoja por el comportamiento, por la reacción o por las formas de alguien más? Y nosotros igualmente, al estar tan cerca de ellos, nos hemos sentido igualmente enojados, igualmente indignados. Pensemos en ello.
Una vez que entramos en estas palabras de los sabios, vemos que son vigorizantes, son claras y van al grano. El primer proverbio advierte en contra de aprovecharse del pobre y del débil. Es algo muy sencillo. Y como la naturaleza humana es pecadora, existe la tendencia natural a explotar a cualquiera que podamos para obtener ventajas personales. Muchos de nosotros hemos sido criados en contacto con las enseñanzas bíblicas y hemos crecido bajo la influencia de los principios cristianos. Otros tal vez no. Otros tal vez ya llegamos en alguna época de nuestra edad adulta. Por eso es que el solo pensamiento de explotar a los demás puede resultarnos repulsivo, puede resultarnos antinatural. Sin embargo, la historia de nuestro propio siglo muestra cuán crueles pueden ser los seres humanos. De esto da testimonio los campos de concentración de la Alemania nazi y los pogromos de Rusia, ¿sí? Estos lugares de confinamiento. Dios nunca ha aprobado la inhumanidad de un hombre hacia otro. Hace siglos nuestro Señor dijo por medio del profeta Isaías: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Estos versículos también nos hablan de que evitemos la amistad con el iracundo. Si alguien tiene la tendencia de explotar a los demás, es este hombre o este tipo de personas. La razón fundamental que nos da Salomón para evitarlo es que existe el riesgo de que aprendamos sus costumbres. Las personas con quienes nos asociamos influyen en nosotros. Con el tiempo nos volvemos como ellas. La última expresión, trampa a tu propia vida, es muy significativa. La conducta pecadora tiene una manera de hacerse habitual y hasta adictiva. Una vez atrapado en los caminos del malvado, no hay escapatoria, excepto por la gracia de Dios. Jugar con el pecado es, en primer lugar, correr el riesgo de endurecernos para siempre con relación a la gracia divina. Por eso vemos estos dos tipos de personas, o estos dos personajes: el opresor del pobre y el amigo del violento. Ciertamente tratan del tema del pobre, del necesitado. Tal tema ha sido frecuente en el libro de Proverbios, subrayando la naturaleza del pobre, el compromiso divino con el pobre, la protección y auxilio que le presta, la integridad del hombre recto, la sociedad o generación que aflige al pobre, el pobre no bendecido como el pretencioso, como el impío, como el mezquino y como el flojo, y la pobreza que resulta de un gobierno abusivo. Por lo tanto, el tema del pobre puede ser una constante en todos los proverbios, y también lo es aquí. Estos versículos se encuentran también manejando ciertos sinónimos: el pobre, el afligido, el que es de condición humilde. Aparte habla de que no robemos, que no arranquemos, que no oprimamos, que no aplastemos su vida, que no despojemos de lo que Él tiene, o incluso que no abusemos de su condición. Pero también vemos que Dios defenderá la causa. Dios llevará pelea para el que esté contendiendo contra ellos, o que lleve disputa contra ellos. Estas palabras se manejan en pares, porque
están no solamente a veces manejando el antónimo, la idea contraria, sino también están manejando la acción que se efectúa, una por el malvado y otro de parte de Dios. ¿Sí? Las puertas que se manejan aquí muestran la naturaleza pública o económica o legal o social de la ofensa. ¿Sí? Es decir que incluso las acciones en contra del pobre se vuelven públicas. ¿Cuál deshonroso es que la gente note que nos estamos aprovechando del pobre, que nos estamos aprovechando del indefenso, que estamos llevando causa contra aquel que no se puede defender? Quien hace de esta forma lleva un daño, no solamente contra la persona, sino contra su propia imagen, contra su propia honra. Estos versículos también nos llevan a pensar en la amistad con este impío, la amistad con este que es de fácil enojo, contra esta persona que en esta relación constante se vuelve también tan iracundo como aquel con el que se ha asociado. En verdad, el volverse amigo de un iracundo nos hará que nosotros nos veamos atrapados en una serie de acciones que nos volverán también en nosotros, que nos volverán en lo profundo, tan necios, tan iracundos y tan impíos como aquellos. La advertencia es sencilla: no aprovecharnos del pobre, del que es débil, del que está endeble, del que no tiene esperanza, de no aprovecharnos del afligido, porque son fácil presa del impío, que pueden lograr sus intenciones perversas en las cortes por medio de sobornos y acusaciones falsas. Dios es quien pone en cada lugar, de acuerdo a su justicia, lo que es bueno y adecuado. La advertencia también de ser amigo o asociarse con el iracundo es que también nosotros vamos perdiendo la capacidad de dominarnos, vamos perdiendo la capacidad de tener este dominio propio y seguir alocadamente la senda de la ira. Los hombres se vuelven insensatos, causan división, son pecaminosos y se comprometen o entran en situaciones de las cuales es difícil salir. Generalmente los asuntos legales y cívicos en Jerusalén se trataban en la puerta de la ciudad. Por eso el proverbio dice que no se deben oprimir a los pobres por manipulaciones del sistema legal ni por ningún otro medio. Porque el Señor defiende la causa. En última instancia, Dios hará la justicia. Esta justicia que alcanzará incluso a los pobres. No hay que aprovecharse del pobre indefenso, ni tampoco hacer injusticia al afligido que se encuentra abogando, tal vez por su caso, en la puerta, o que está abogando en las cortes, en los tribunales, o que está llevando su caso ante alguien que puede dar algún tipo de solución. Y nosotros inmiscuirnos en ese asunto y por medio de sobornos o palabrerías o aprovechándonos de nuestra posición, llegamos a hacer una obra malvada. Dios defiende al pobre y castigará al rico opresor y al juez injusto. El asociarse también con estos hombres malvados de mal genio es un mal asunto, es una mala decisión.
A menudo veremos arruinar nuestra vida y nuestro testimonio. Hoy en día en México y en la mayoría de Latinoamérica vemos cómo abundan los juicios en los cuales se violan los derechos de los pobres y los afligidos. Muchas veces hemos escuchado de historias de hombres y mujeres que están injustamente encarcelados porque no hubo quien los defendiera o porque hubo sobre ellos un falso testimonio y nunca pudieron llevar los elementos de descargo para su caso. Muchas veces escuchamos historias de personas que han quedado atrapados en los trámites burocráticos y por falta de una firma, de un testimonio o de algún otro elemento, pasan tiempo esperando que se les haga caso, de que su situación se lleve a revisión. Y si a esto le agregamos que alguien más está despojándoles de la oportunidad de llevar adelante una resolución, vemos que la condición es no solamente ventajosa, malvada y cruel, sino también despiadada y desconsiderada con el prójimo. Dijo nuestro Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalos, quiéreles, respétales. Eso es lo que el Señor ha tratado de decirnos por medio de sus palabras. Esa es la enseñanza que nos dejó. Y el hacer lo contrario definitivamente hace notar que nosotros no hemos entendido las sencillas palabras del Maestro de Jerusalén. No nos acompañemos con el hombre que es iracundo, no nos acompañemos con el hombre que fácilmente pierde los estribos. El libro de Proverbios lleva esta idea también dentro de sus líneas. Tenemos que ser y llevar esperanza a las personas. Estos proverbios son mensajes de esperanza para la gente que debe vivir y trabajar bajo la autoridad de líderes injustos y autoritarios. Nosotros pudiéramos decir: ¿dónde encuentro un trabajo de alguien o con alguien que no sea iracundo? Definitivamente el hombre, la mujer que no conoce de Dios, que no vive según según los estatutos de Dios y que vive solamente bajo sus propias reglas. Vamos a ver que es una persona que lleva una vida desordenada, que lleva una vida que no atiende a los consejos de Dios, que no está llevando su vida, sus negocios, sus tratos de una forma adecuada. Y tal vez a nosotros como creyentes nos toque trabajar con ellos. Y tal vez nosotros como hijos de Dios tengamos que hacer negocios con ellos. O no sea necesario simplemente. Es ahí cuando nosotros tendremos oportunidad de testificar de nuestra fe, de llevar testimonio de una vida sujeta a la palabra de Dios, de llevar testimonio de lo que implica llevar una vida que agrade a Dios. Será el momento de testificar por medio de nuestra vida. Estos versículos se vuelven una advertencia para los que disfrutan gobernar con mano de hierro, para los que disfrutan tener tantos preceptos, tantas ordenanzas tan estrechas en cuanto a la disciplina, que se vuelve tiranía. Algunas veces Dios interviene y destruye directamente a los tiranos
con mucha frecuencia utiliza a otros gobernantes para derrocarlos, o ocasiona que el mismo pueblo oprimido se rebele en su contra. Si cualquiera de nosotros tiene una posición de gobierno o autoridad dentro de la iglesia, del trabajo, de su casa, recuerde lo que le sucede a los tiranos. Podemos ser tiranos en la casa, podemos ser tiranos en nuestro hogar, con los más pequeños, con los indefensos, con los que no tienen fuerzas para defenderse. Podemos llegar a tiranía. Recordemos que el liderazgo que es llevado mediante bondad es más eficaz y es más duradero que uno que es impuesto por la fuerza. Finalmente, estos dos proverbios, o sección en el libro de Proverbios, nos llevan también a una idea que ya hemos conocido, que hemos experimentado también en este mundo. Las personas tienden a parecerse a las que las rodean. Incluso, en ocasiones, hasta las características negativas van siendo empapadas en el carácter de la otra persona. La Biblia nos exhorta a ser cuidadosos, a ser cautelosos al elegir a nuestros amigos. Seleccionemos o busquemos amigos, personas con características que sean deseables, con características que sean honorables y que sobre todo que nosotros quisiéramos desarrollar en nuestra propia vida. Busquemos amigos que nos animen, busquemos amigos que nos exhorten, busquemos amigos que son amorosos, que son comprensivos, que son buenos compañeros, y evitemos asociarnos con el malvado, con el pleitista, con el iracundo, porque también aquellos elementos podrían empezar a ser parte de nuestra persona solamente por asociarnos con ellos. Empezaremos a imitar sus actos, su forma de actuar, y desafortunadamente en algún momento llegaremos a apropiarnos de su misma condición y nos volveremos malvados por asociación, nos volveremos despiadados, crueles y malvados por haber elegido mal a nuestros amigos, y llevaremos mal al que es desprotegido, al pobre o al que no tiene las fuerzas para defenderse. Seamos cautelosos, seamos precavidos y evitemos asociarnos también con ese tipo de personas. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque siempre tu bondad, Señor, excede nuestras expectativas, Señor, porque en todo tiempo, Señor, eres bueno y tu amor es inagotable, Señor. Gracias porque nos permites empezar este día, Señor, tomando de tu palabra el alimento diario. Gracias, Señor, porque nos permites tomar de ella amonestación, alimento y sobre todo también discernimiento, Señor, sobre las cosas que te agradan. Y, Señor, sobre las cosas que tú observas. Permite, Señor, que en cada tiempo podamos ir puliendo nuestro carácter, desechando lo malo, Señor, y aprovechando las cosas buenas que están a nuestro alrededor. Señor, ponemos en tus manos las actividades de este día, Señor, que en ellas podamos glorificar tu nombre y sobre todo, Señor, también testificar a otros, Señor, de tu amor inagotable. Gracias, Padre, por este día. También te pedimos por las necesidades, por las
Señor, por aquellas cosas que nos son necesarias. Tú sabes, Señor, la mejor forma para responder a ellas. Las dejamos en tus manos, Señor. Tú sabes responder a ellas de la mejor forma, Señor. Y lo pedimos, que tú pongas tu sabiduría infinita sobre esos asuntos, Señor, que nos son necesarios por las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, para que tú le respondas de la mejor forma. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.